Olá, eu sou Betty Adán e este canal se chama Betty por el Mundo. Para legenda em português, clique em configuração. For subtitles in English, please click on settings. Antes de empezar, te voy a contar dos cosas. Una, que la historia que te voy a contar se ha pasado en el año 2002, hace muchos años, hace 18 años. No había internet, todo era diferente. Puede ser que haya sido al mismo sitio que yo, en la misma época, pero viste cosas diferentes porque tenés una historia de vida diferente a la mía, tenés otra vivencia, otra experiencia, fuiste con otros anteojos, eran otros lentes, con otros colores. Te quería contar que iba a visitar Cienfuegos, ¿te acordás que yo te decía eso, no? Sí, me dijeron que era muy linda. Fui a comprar el boleto, me querían vender un boleto en un autobús con aire acondicionado y televisor. Yo dije, no lo acepto. No creo que un cubano viaje en este autobús, no. Entonces fui a pedir la ayuda al muchachito que siempre me acompañaba, que yo había ido sola ahí. Volvió y los convenció a venderme un boleto para Cienfuegos, un boleto cubano, de un ómnibus cubano. Sí, contenta que estaba, pero sí ver las condiciones, ¿no? El ómnibus va todo con cubanos, pero hay 2 asientos para extranjeros. Yo estaba en uno de esos. Llego al ómnibus, trato de hacerme la tonta, así, de sentarme en otro lugar. Me dice, no señora, usted allá. Cuando mire mi lugar, que mi compañerito de viaje es un chico rubión, con los ojos celestes. Yo dije, uy, Dios mío, no era cubano, por supuesto, era un extranjero. Me senté con él, un chico de 20 años, más no tenía. Y que estaba bastante asustado por las experiencias que había tenido hasta entonces. Era su primer viaje solo, fuera de su país y tan lejos. Era dinamarqués. La gente del autobús trataba de no convencer a quedarse en su casa porque ellos tenían, no se iba a ofrecer, qué sé yo, desayuno, estaba viendo picado, por ahí una sopa a la noche, cualquier cosa. Pero yo ya tenía un hostel y este chico también, incluso era el mismo hostel que yo iba a quedar. Él hablaba en español y mi inglés por ahí no va. Pero conversamos mucho. Él tenía un diccionario de verdad, un diccionario de papel. A veces lo teníamos que recurrir. Incluso, te cuento, no me vas a creer, conversamos hasta sobre la fábula de La Fontaine. Es verdad. Qué profundo, ¿no? Pero bueno, hicimos 230 kilómetros en 5 horas de autobús. Llegamos a nuestro hostel, bárbaro, bien ubicado. Eran 2 plantas. En la planta de abajo vivía la familia. Una señora con su marido. Él era director de una fábrica de alimentos. Y bueno, ella mantenía el hostel, ¿no? ¿Sabes que estaba anotando los datos nuestros del pasaporte, qué sé yo? Y no sé qué pregunta le hice y me dijo, espere, tengo que estar concentrada, no puedo tener error, porque si tacho algo, los que vienen a controlarme me ponen multa porque yo taché. Bueno, su hijo, tenía un hijo que vivía en otra casa, porque era casado, tenía una hija, pero trabajaba, hacía 15 CDs en 2 horas, con la tapa, todo lindo, ¿eh? En 2 horas hacía. A la hora de comer, él volvía a su casa por la cuota de la comida, ¿te acuerdas que yo te conté? Bueno. Y nuestro cuarto, el cuarto del chico y el mío, todos tenían un balconcito, una nevera, aire acondicionado. Perfecto, está. Esta noche que llegamos cansados, queríamos ir a comer algo en un restaurante típico cubano. Nos dijeron dónde ir, fuimos por un taxi. El taxi era una carroza tirada por un burro, con 2 asientos así de madera, uno enfrente al otro. Entramos y el señor nos dijo, esperen que voy a poner nafta. Él la marqué, me miró, me dijo, no entendí. Yo dije, no, por eso una ironía, qué sé yo, un chiste. No, pero es verdad. Agarró una latita así, puso nafta, echó fuego y era como si fuera el faro de la carroza. Exactamente, el faro de la carroza. Y después vimos otras carrozas también con el mismo faro entre comillas, ¿no? Así, caminaban así. Cienfuegos es una ciudad muy ruidosa. Es una ciudad que tiene, ¿cómo se dice? Ruido de carrozas, de taxi, de autos viejos de 1950. Recién este año estaba entrando Renault. Batuques, para los que no saben lo que es batuque, es un ritmo afro. Música por todo el tiempo, música, bocinazos de bicicleta, de moto, bueno, en fin. Fuimos y vimos gente que le hacía señal para entrar en el taxi y él no paraba. Y pregunté, ¿por qué usted no para? No puedo parar, porque si paro, van a entrar y van a ver que ustedes están acá, ustedes son extranjeros. Y si yo estoy cargando extranjero,
pagó multa porque eso nos puede llevar extranjero de nuevo la multa. Bueno, también nos dejó en el hotel, en el restaurante mexicano, cubano, y le pedimos la carta, y nos trae una carta en dólar. Dijimos, no, queremos una carta en pesos cubanos. No, porque no hay, porque sí, porque que no hay. Bueno, entonces, está bien. Elegimos, él eligió una cosa, yo elegí otra, no había. ¿Cómo que no hay? No, porque solo había lo que era más caro. Comimos igual, ¿no? Igual para nosotros era barato, pero es un absurdo eso, ¿no? Una muy buena música, escuché Garota de Ipanema. ¿Sabes que en toda Cuba escuché Garota? Va, en toda Cuba. Escuchamos también Garota de Ipanema. Qué increíble, ¿no? Bueno, volvemos a casa. Este día no, porque estábamos cansados, pero en general con este chico, yo fui sin hijos, pero adopté uno, ¿no? Porque era muy simpático, era lindo este chico. Jugamos al dominó, tomamos una cervecita, miramos la luna, fue muy divertido estar con él. Al día siguiente decidimos que íbamos a ir a la playa. Y entonces íbamos a tomar un micro, un colectivo, un autobús, ¿no? Para ir a la playa. Fuimos a un bar que estaba enfrente a la parada, un bar que faltaba azulejos, o los pocos que había estaban descascarados, veías el hormigón, el piso hundido así de desgastado, faltando productos en los estantes, bebidas por la mitad, así, ¿vio? Así con la bebida poca, y nadie, solo yo y él. Y entonces había un hombre allá en el fondo, así, que vino a tenerlo con una pereza. Y bueno, enseguida vino el ómnibus. Así lleno, así como mucha gente que yo creía que no íbamos a entrar. Entramos, no sé cómo, pero entramos, ¿no? Entonces entramos y enseguida tenemos que bajar. Y yo decía, dale, decía al chico, ¿no? Vamos a bajar. Y él lento, sin saber qué hacer. Yo digo, hay que empujar a la gente. Bueno, ya el autobús ya estaba saliendo cuando yo le dije, espere que bajamos. Pero yo grité, no dije así, espere que bajamos. Bajamos la playa. Dios mío, el agua azul del color de los lápices, del color de los niños, así era, azul así. Transparente, calentita, la arena blanca como un talco, un espectáculo, muy bonito. Y todo muy bonito, todo muy bueno. A la vuelta decidimos que íbamos a hacer dedo, porque no íbamos a entrar en un colectivo como aquel, un autobús como aquel, no. Hicimos dedo, nadie paró, no logramos, pasaba poco autobús, hasta que paró un taxi. Entramos. Y él dijo, si me para la policía, digo que los llevo a dedo, porque el taxi mío no es para llevar turistas. Todo es así. Está bien. Llegamos a casa, nos quedamos conversando con la mujer, ella nos contó un poco de su vida, nos contó que prefería tener menos comida, ¿no? Pero tener más libertad de decir lo que piensa, libertad de elección, libertad de todo, ¿no? Para elegir lo que quisiera. Pregunté cómo fue el año 2000 y me dijo que fue como un día cualquiera, nada de especial, en fin. Conversábamos un poco, ella era muy simpática, muy amable, siempre nos contaba algo de diferente de ahí. Fuimos a la noche a otro restaurante, uy, qué lindo, en el centro de la ciudad. Fuimos caminando, de ahí al centro, había mucha música decorado con rústicos, todo el Garota de Ipanema tocó también, pero había una cosa lamentable, mucha prostitución. Eso yo lo vi también en Habana, mucha prostitución, y es muy nítido, muy clara. Las chicas con un cuerpo escultural bailan con un ritmo de locos, pero se venden, ¿viste? Se entrega hacia con los tipos que ya tomaron unas cuantas, y en general tipos grandes. Entonces bailan así, están bailando por ahí así, y el ojo para la chica como diciendo, ya está, me lo llevo y ya está, qué sé yo. Muy nítido, muy claro, muy abierto. Y los cubanos que quedan con bronca porque sus mujeres se están yendo del país. ¿Y qué pasa? Los chicos jóvenes también se están yendo. Se hacen pasar por homosexual, por ahí no lo son, pero se hacen pasar por eso para irse del país o a cambio de un buen pasar, ¿viste? Momentos agradables en un restaurante, comer bien, algo así, porque no les queda otro. Entonces quieren salir y hacen cualquier cosa. Después cuando llegan del otro lado, se desquitan de esa persona y ya está. También volvimos a casa ese día, más o menos temprano, porque el muchacho se iba al día siguiente nos separábamos. Él iba a ver, quería ver cocodrilos en los pantanos y yo iba a seguir ahí.
La pasamos muy lindo, yo me puse triste porque al final era una linda compañía, hacía reír muchísimo. Y hacemos comparaciones de esa experiencia, me contó muchas cosas suyas, de su vida, ¿no? De ahí, de Dinamarca. Yo aprendí mucho con él. Pero fue un buen rato. Así que te voy a contar el resto después, el otro sábado. Espero haber hablado bien el español, no haber cometido errores, ni hablado palabras que se entiendan acá y no allá, que haya sido un español neutral. Espero que te haya gustado, que me pongas un like y que compartas con tus amigos. Te hago un brindis, ¿no? Un calorcito, una buena cervecita. ¡Salud! Por el calor que está llegando acá, están todos contentos. Acá está lleno, mira, les voy a mostrar cómo está todo lleno de gente por acá. Bueno, acá vienen más chicos y es muy temprano, creo que son las 8 y algo acá, creo, por ahí debe ser. Bueno, te doy un beso, agradezco porque estás conmigo y eso me deja muy feliz, ¿sabes? Que me estés siguiendo, me deja tan feliz. Significa que uno está logrando lo que uno se propone, ¿no es verdad? Y porque vos estás ahí, me escuchando. Bueno, un beso. Nos encontramos el próximo sábado con más Sin Fuegos, sola, en una ciudad muy distinta y van a ver cosas muy diferentes. A otro plano vamos a ir. Chao, besos.